El puesto número 1 es para Nammu, la madre de los dioses. Ella era la diosa madre sumeria primordial, pero a pesar de tan importante función, gran parte de su historia está envuelta en el misterio. En el mito titulado Enki, Ninma es presentada como creadora de los seres humanos y describe la forma de vida que llevaban los dioses antes de la creación de la humanidad. Mientras los dioses mayores supervisaban el trabajo, los dioses menores se veían obligados a realizar los trabajos más penosos creando la tierra. Descontentos, comenzaron a quejarse y culparon de su triste suerte a Enki, uno de los principales dioses sumerios. Pero Enki estaba profundamente dormido en las aguas subterráneas. Fue Nammu quien recogió las lágrimas de los otros dioses y se las llevó, ofreciéndole que creara un sustituto para librarlos de su duro trabajo. Esto despertó a Enki, quien decidió que Nammu debía crear a los seres que le había sugerido. Así nacieron todos los seres humanos. Y aunque su importancia como diosa disminuyó con el paso del tiempo, continuó gozando de gran estima entre los antiguos mesopotámicos. El puesto número 2 es para Mictlantecutli, el dios mexica de la muerte. Esto es lo que representaba el señor de la oscuridad en la mitología mexica y era quien recibía a todos los humanos que morían de forma natural. Y es que en su religión, el lugar a donde iban no dependía de su comportamiento en vida, como en la cristiana, sino de la forma en la que fallecían. Podrían ser enviados al lugar de los muertos o al lugar del dios de la lluvia, donde iban quienes morían por enfermedades. Sin embargo, las almas debían atravesar un camino en el que dos montañas chocaban entre sí, posteriormente tenían que soportar un viento con navajas y finalmente atravesar 8 niveles del inframundo. Así que como puedes ver, no era nada fácil llegar allí. Además, este largo viaje duraba 4 años, así que eran alentador por los vivos que los acompañaban desde la distancia por medio de ostentosas ceremonias. Es por esto que en la actualidad, el Día de los Muertos es tan importante en la cultura mexicana, que es cuando los muertos regresan a reunirse con los vivos, luego de haber recorrido un largo camino. En el puesto número 3 hablaremos de Enki, el señor de las aguas dulces. Los escritos antiguos de la civilización sumeria revelan su adoración a múltiples deidades conocidas como los Anunnaki, un grupo de seres celestiales esenciales en su cultura, creadores del universo y de todo lo que existe. Sin embargo, una de las figuras principales es Enki, cuyo nombre significa Señor de las Aguas, y su presencia fue importante en la agricultura de muchas culturas, como la mesopotámica. Él era un dios inteligente, con una gran barba y un tocado con cuernos. Enki fue también quien dio vida a los sabios de Abgal, conocidos también como los hombres peces, unos sabios que le enseñaron a los ancestros las habilidades que necesitaban para formar una civilización y dejar huella en la historia. Pero uno de los mitos más importantes alrededor de su figura es cómo salvó a la humanidad, al avisarle a Ziusudra que elaborara un arca especial para protegerse del poderoso diluvio que el dios Enlil provocó. ¿Te recuerda a algún otro mito? De hecho, estas historias de diluvios existen en todas las religiones desde el comienzo de los tiempos. El puesto número 4 es para Cernunnos. Algunas culturas no dejaron registros escritos que expliquen quiénes eran sus dioses, y los historiadores tienen que rellenar los espacios en blanco. Usando obras de arte o imágenes como esta, han llegado a analizar a esta deidad celta, Cernunnos. Este dios de cuernos parece haber sido una figura importante en la religión celta, asociado a la naturaleza, el bosque, con la flora y fauna, así como la fertilidad. Sin embargo, a pesar de sus muchas apariciones, ni las fuentes romanas ni las de las culturas germánicas y celtas posteriores hablaron demasiado de ella. Pero, ¿por qué se olvidó y cuál era su función? Su nombre proviene de la única inscripción registrada de la época romana encontrada bajo la Catedral de Notre Dame de París, aunque su imagen aparece en al menos 50 ejemplos. Con el tiempo los historiadores se dieron cuenta de que se hallaba en distintas tribus celtas, pero era poco probable que todos los pueblos adorasen a una única deidad. Así llegaron a la conclusión que Cernunnos no era el nombre de un dios, sino un título.
Su nombre se asocia con la palabra cuernos en idioma celta y se utilizó para representar a muchos dioses y monstruos de su cultura. En el puesto número 5 quiero hablarte de Kagutsuchi. Este era el dios de fuego en la mitología japonesa y su historia es bastante inquietante. Cuando nació, provocó serias quemaduras en su madre, Izanami, que causaron su muerte, y su padre Izanagi, envuelto en la ira y el dolor que lo consumía, sacó una espada y lo asesinó. Pero si no estás familiarizado con la religión sintoísta, Izanami y Izanagi son los dioses creadores, quienes salvaron a Japón de hundirse en el mar y dieron nacimiento al resto de los dioses conocidos como kami. Se cree que el nacimiento de Kagutsuchi marca definitivamente el fin de la creación del mundo y el inicio de la muerte, por lo que es adorado como el dios del fuego, uno de los elementos más temidos de su cultura, al que le rendían grandes ceremonias para aplacar su furia y evitar que viniera a quemar los vivos o arrasara con todo a su paso. Su origen se encuentra detallado en los antiguos textos japoneses como el Kojiki, donde dice además que de la sangre derramada con su muerte nacieron muchos otros semidioses y maestros de las artes marciales. El puesto número 6 es el dios anónimo de Palmira. Palmira fue una antigua ciudad ubicada en el desierto de Siria, aunque en la actualidad solo quedan en pie sus amplias ruinas. Aunque existió durante milenios, la ciudad brilló especialmente hace unos 2.000 años, cuando cumplió el papel de nexo comercial entre el Imperio Romano y Asia. Allí se han logrado identificar enigmáticos grabados, inscripciones y registros que hacen referencia a un dios anónimo, mencionado como el Señor del Universo pero sin una identificación concreta. ¿De quién podría tratarse? Este enigma cautivó a los antropólogos por años, porque los dioses de aquellas culturas solían ser bien definidos, con nombres específicos y fáciles de recordar. Pero una investigación reciente hizo un gran descubrimiento: el dios anónimo, mencionado en las inscripciones de Palmira, no es un único dios, sino múltiples deidades. Para los investigadores, cuando hacían las inscripciones buscaban cualquier tipo de intervención divina y no comunicarse con un dios específico. Es por eso que usaban la forma de Señor del Universo. Y finalmente en el puesto número 7 voy a hablarte de Luna. Ella era una deidad, también llamada Diana por los romanos, Selene y Artemisa por los griegos, y muchos otros nombres en otras mitologías de la región del Mediterráneo en esa época. En las obras de arte, fue representada generalmente como una hermosa doncella, con una vestimenta corta de cacería, armada con un arco, un carcaj lleno de flechas a su lado y una media luna en su bien equilibrada cabeza. En la mitología griega, Selene, la personificación de la luna, es hija de los titanes Hiperión y Tía, y hermana de Helios, el sol, y de Eos, la aurora. Se la representaba como una mujer que recorría el cielo en un carruaje de plata tirado por 2 caballos. Su historia más conocida es la que comparte con Endimión, un pastor de Caria del cual se enamoró. Una noche lo encontró durmiendo, lo besó y desde entonces, Selene visita a su amante eternamente joven y dormido en la caverna del monte. De este amor y de sus visitas, nacieron 50 hijas.